2023-2024 de la Junta Nacional de Justicia, contamos con la presencia del postulante Felipe Johan León Floriano. En esta oportunidad, sus evaluadores serán la doctora Elena Alvites Alvites y el doctor Eduardo Vega Luna. Esta etapa cuenta con una duración de 40 minutos, de los cuales usted podrá hacer uso de 20 para sustentar y exponer el caso que le han brindado, y los 20 minutos restantes pueden ser usados por sus evaluadores para realizar las preguntas y consultas sobre ese mismo caso. Si no tiene alguna duda u observación, podríamos iniciar. ¿Sí? Iniciamos a las 9:48. Muy buenos días, doctor Felipe León Floriano. Bienvenido a esta evaluación. La doctora Elena Alvites y quien le habla, Eduardo Vega, hemos sido convocados por la Junta Nacional de Justicia para apoyar en esta etapa de la evaluación que se está haciendo. Como ya le explicó el colega, hay un caso que se le ha presentado a usted. Vamos a tener una primera exposición de parte suya de 20 minutos y luego los otros 20 minutos lo utilizaremos para nosotros formularle algunas preguntas relacionadas al caso y en fin sobre la materia que estamos abordando el día de hoy. Bienvenido y por adelante. Muchas gracias. Buenos días, miembros de la doctora Vega, doctora Alvites. Sí, a ver, sobre el caso práctico que me ha tocado sobre derecho constitucional, lo que he apreciado es que la controversia gira en torno a la aplicación del artículo 113, inciso 4 de la Constitución, que contiene la causa de vacancia en el caso que el presidente salga sin permiso del territorio nacional o retorne fuera del plazo concedido por el Congreso al país. Entonces, digamos, la aplicación de este consuelo de vacancia en un supuesto específico, que es el supuesto que el presidente de la República retorna fuera del plazo concedido por el Congreso en un supuesto de un hecho fortuito, un caso de fuerza mayor, porque efectivamente el presidente no pudo retornar por un terremoto que sucedió en el país en el que se encontraba y que le impidió retornar a tiempo al territorio nacional. Entonces, ¿cuáles son más o menos las posiciones jurídicas que se sostuvieron, digamos, en el procedimiento parlamentario de vacancia que se inició a consecuencia del no retorno a tiempo del presidente? Por un lado, los que presentaron la moción de vacancia, la persona congresista que sustenta la moción de vacancia, aludía a, digamos, una interpretación literal y originalista del precepto constitucional, es decir, el tema de salir sin permiso o retornar fuera de plazo es una causal objetiva, de apreciación objetiva de un hecho concreto, sin tener que ver ninguna justificación de por qué no pidió el permiso o por qué retornó fuera del plazo. Aquí el constituyente nunca se puso en el supuesto de colocar excepciones a esta norma y por lo tanto hay que hacer una lectura literal de la misma y por consiguiente es procedente la vacancia del presidente. Esa fue la posición de la vacancia, que finalmente fue votada y aprobada por el Congreso. Pero se citó al abogado del presidente de la República, quien ejerció el derecho de defensa del presidente, y él planteó también algunos argumentos jurídicos. El primero fue que él aludía a que incluso el supuesto de vacancia parecía colisionar con la facultad del presidente de la República de dirigir la política exterior del Estado, en el artículo 118 de la Constitución, y que esta era una norma obsoleta, porque además, digamos, si la finalidad era saber dónde es el presidente, actualmente hay muchos mecanismos tecnológicos para poder conocer dónde se encuentra el presidente de la República. Entonces, ahí el abogado está aludiendo incluso a la aparente existencia de una norma constitucional que sería inconstitucional porque estaría transgrediendo la facultad del presidente de la República, la posibilidad de que sea vacado por salir sin permiso o retornar, digamos, fuera del plazo. Entonces, además el abogado sustentaba una posición, digamos, invocando el principio de razonabilidad. Él decía que no era lo mismo el grado de responsabilidad por salir sin permiso que por retornar fuera del plazo, porque al retornar fuera del plazo podía deberse un supuesto de fuerza mayor y por lo tanto el grado de responsabilidad no era igual.
Además decía que en virtud precisamente del principio de razonabilidad, el artículo 113, inciso 4, debía interpretarse en el sentido de que la vacancia procedía cuando la causa, solamente en el supuesto de que la causa de no retorno a tiempo, fuese imputable al presidente de la República, ¿no? No debía aplicarse en los casos en que no fuese imputable esa causa del presidente, ¿no? Entonces, eso es jurídico. Desde lo que yo he podido apreciar, tendría que decir en primer lugar que para resolver la controversia habría que establecer bien la naturaleza jurídica de los supuestos de vacancia presidencial, ¿no? Si efectivamente es una apreciación de hechos objetivos o implica un tema de responsabilidad, digamos, por el supuesto de vacancia en el que se incurre, ¿no? De responsabilidad subjetiva, ¿no? Y yo aprecio que, por ejemplo, el inciso 1, que habla de la muerte, es un hecho de apreciación objetiva. El tema de la renuncia también es un hecho de apreciación objetiva. El tema de la destitución previa, ¿no? Por alguno de las causales del 117 de la Constitución, también es una apreciación objetiva porque ya había un procedimiento previo, ¿no? La vacancia se produce solamente por la comprobación de que hay una resolución de sanción del Congreso previo, ¿no? E incluso podría decirse el caso de la incapacidad física, ¿no? Eso podría ser, digamos, interpretable, creo. Pero el tema de la incapacidad moral y el tema de la vacancia por salir o retornar fuera de plazo, me parece que ingresa en el ámbito de la responsabilidad subjetiva. ¿Por qué? Porque hay una imputación de infracciones a principios o a normas o a deberes que tiene el presidente de la República, ¿no? Entonces, en esos supuestos en que, digamos, ya se va o el Congreso va a analizar la infracción de un deber o la infracción de una norma, yo considero que aplica el principio del debido proceso, ¿no? O sea, ya cuando va a haber una verificación de una infracción normativa por parte del presidente, hay que aplicar un procedimiento que tiene que seguir las garantías del debido proceso. Y ahí citaría yo pues la sentencia precisamente de la institución de magistrados del Tribunal Constitucional contra Perú, que se llama de la Corte Interamericana, ¿no? Donde digamos, inició esta doctrina de la Corte, según la cual el debido proceso aplica en todos los ámbitos en los cuales se ejercen o se restringen los derechos de las personas, incluidos los procedimientos parlamentarios, ¿no? Entonces, incluso el Tribunal Constitucional también a lo largo de su jurisprudencia, ¿no? El caso Tineo Cabrera estableció, ¿no? Como doctrina jurisprudencial el tema de las garantías del debido proceso en el seno de los procesos parlamentarios, ¿no? Sobre todo los procesos parlamentarios que podían implicar sanciones o restricciones a derechos por parte de las personas investigadas o las personas procesadas por el Congreso de la República, ¿no? Entonces hay una amplia jurisprudencia internacional y nacional del Tribunal Constitucional sobre, digamos, la aplicación del debido proceso, ¿no? Cuando se va a imponer una sanción. Y efectivamente en este caso la vacancia por, digamos, salir del territorio nacional sin autorización o retornar fuera de plazo implica, desde mi punto de vista, adjudicar una responsabilidad del presidente por infringir un deber que era pedir permiso y retornar dentro del plazo, ¿no? Entonces, ¿cuál es una garantía del debido proceso? Según la jurisprudencia amplia del Tribunal Constitucional, es el tema de la responsabilidad subjetiva, ¿no? Es decir, una persona no podría ser sancionada si es que no tiene un grado de dolo o culpa, ¿no? En el hecho que se le imputa, ¿no? Entonces, esa garantía de responsabilidad subjetiva está desarrollada a lo largo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como una garantía del debido proceso, y considero yo que debió aplicarse en este caso. Con más razón cuando, digamos, esto tiene que concordarse con un principio de proporcionalidad o razonabilidad, ¿no? Y con un principio de concordancia práctica e interpretación de la Constitución. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del presidente de la República, que es la autoridad máxima del país,
y que es elegido por el pueblo, ¿no? Entonces, detrás de la permanencia del presidente de la República en el cargo es el respeto al principio democrático, ¿no? La salida del presidente de la República de su cargo debería darse solamente en causas estrictamente legales y con las justificaciones debidas, ¿no? Y además los estándares para imponerle esta vacancia, ¿no? O las causales del 117 deberían ser en supuestos en los supuestos más graves y debidamente comprobados, y además con el grado de responsabilidad que efectivamente le competió al presidente de acuerdo a las infracciones cometidas, ¿no? Y ahí es donde puede apreciarse que en este caso ni siquiera hay responsabilidad subjetiva, ¿no? Porque el presidente no tuvo ninguna responsabilidad en el hecho que le impidió retornar a tiempo al país. Es más, según lo que se lee en el caso práctico, él acometió, ¿no?, diligentemente todas las acciones que podían llevarlo a retornar a tiempo, ¿no? Pidió al presidente de Uruguay que le pusiese un helicóptero para poder retornar, ¿no? Y entiendo que todo eso debió acreditarlo en el procedimiento parlamentario. Entonces no podría hablarse aquí de un tema de dolo o negligencia, además porque es imposible pues prever una situación de esta naturaleza, ¿no? Y por tanto la imposición de una sanción máxima de vacancia, ¿no?, ante la falta de responsabilidad subjetiva implicaría desde el punto de vista una infracción al debido proceso, al tema del principio de responsabilidad subjetiva y al mismo principio democrático, ¿no? Porque sería digamos, torcer la voluntad popular en base a un supuesto en el que el presidente no tuvo responsabilidad alguna en el hecho sucedido, ¿no? Entonces, digamos, ese es un poco el análisis que he hecho de este caso. Gracias, profesor Vega. Gracias, señor Florian. León Florian, ¿sí? Usted hace alusión que el principio de interpretación constitucional que guía la solución del caso es el de concordancia práctica, ¿no? Y yo le consulto, ¿es el de concordancia práctica o el de unidad de la Constitución? ¿Y cuál es el contenido de ambos, ¿no? O sea, ¿y cómo se aplicarían al caso? Claro, el principio de unidad de la Constitución implica pues la necesidad que al momento de interpretar la Constitución, digamos, el núcleo de los principios que trae la Constitución, digamos, no sea alterado, ¿no?, a partir de interpretaciones que puedan ser aisladas, ¿no? En este caso, también podría señalarse el principio de unidad por una razón fundamental, ¿no? Por el hecho de que si uno examina sistemáticamente la Constitución, el presidente está, digamos, tiene un resguardo de su investidura presidencial reforzado, ¿no? Él no puede ser incluso ni siquiera procesado por ciertos delitos en el ejercicio de su cargo. No tiene una lista taxativa, ¿no?, que está en el 117, ¿no? Entonces, desde ahí uno aprecia que, digamos, la vacancia o la sanción o la destitución de un presidente está restringida por la Constitución y se da solamente en supuestos extremadamente graves, ¿no? Entonces, y eso, entiendo, es por reforzar el tema del principio democrático. Entonces, si uno lee la unidad de la Constitución, el principio de unidad también uno podría aplicar en caso concreto. La concordancia práctica tiene que ver con el hecho de que las disposiciones constitucionales no pueden leerse aisladamente y deben compatibilizarse unas con otras, ¿no?, para lograr los fines que la Constitución establece, ¿no? Si bien es cierto, acá hay una finalidad también de protección digamos, de control que el Congreso ejerce sobre la presidencia de la República para efectos de que la presidencia se ejerza adecuadamente, digamos, de forma continua, permanente, ¿no?, sin interrupciones. Eso no puede verse aisladamente de la necesidad de que el presidente de la República permanezca en su cargo, a no ser que se configuren supuestos extremadamente graves en los que además él tenga responsabilidad y no haya podido controlar la situación. Entonces,
creería que de alguna forma ambos principios se aplican. Ok. ¿Solo esos principios o creería que alguno más debería, en este caso, enunciarse como necesario frente a esta interpretación que usted denomina originalista de esta norma regla que establece el artículo 113.4 de la Constitución? No, yo iría básicamente al principio de concordancia práctica, ¿no? Porque no creo que tengamos que entrar al debate de versión originalista, de una versión evolutiva de la Constitución, ¿no? Porque, digamos, no se resuelve en función a las circunstancias o el contexto actual que haya cambiado de antes a ahora, ¿no? Yo no creo que, como dice el abogado del Congreso, ni siquiera sea aplicable el 113, inciso 4, o sea, que no haya causal de vacancia por eso, porque como es una norma obsoleta, infringe además el 118. Yo creo que efectivamente hay que respetar, ¿no?, la disposición del Congreso de autorizar o no al presidente y de retornar a tiempo. No creo que la solución de si es un mecanismo de control adecuado, entonces entre poderes del Estado, la solicitud de permiso y salir del país. Finalmente está en la Constitución, ¿no? Yo creo que ya leerlo más allá, como pretende el abogado del Congreso, ya sería ir, digamos, a intentar contra el texto de la Constitución de manera demasiado. Entonces, el principio de eficacia integradora no sería también relevante para el caso. Eficacia integradora de la Constitución. Bueno, se podría decir, pero bueno, claro, lo que pasa es que esos principios de interpretación de la Constitución en realidad son similares unos con otros, ¿no? O sea, básicamente yo creo que van a lo mismo, ¿no? Que es el tema de que la Constitución no se interpreta aisladamente y por el hecho de leerla literalmente, unos principios no queden de lado por la aplicación de unas normas leídas pues, de forma literal y sin concordancia con otros preceptos de la Constitución, ¿no? Entonces, por ese lado yo creería que todos los principios de alguna forma conducen casi a la misma idea, ¿no? Usted menciona que dentro del marco que compone las garantías del debido proceso, que se aplican sin duda a los procedimientos parlamentarios, se estaría vulnerando la del principio de razonabilidad, ¿no?, que está vinculado a evaluar en algunos supuestos de la vacancia si existió voluntad o no de, en este caso, el presidente de la República para infringir la norma, ¿no? En esa medida, el proceso constitucional que estaría evaluando el presidente de la República es el amparo. ¿Usted considera correcto ese proceso constitucional para la defensa de sus derechos y eventualmente para revertir la decisión del Congreso de la República? Sí, yo creo que el amparo aquí es lo que procede, no un proceso competencial. Yo creo que no está en juego la competencia del Congreso de declarar la vacancia no por ese supuesto, ¿no?, sino que tanta razonabilidad hubo en la declaratoria de la vacancia, ¿no?, que tanta arbitrariedad o objetividad o razonabilidad hubo al momento de evaluar el supuesto de vacancia, ¿no? Entonces, frente a eso yo creo que lo que corresponde es un proceso de amparo, ¿no?, donde está afectado, digamos, el derecho de permanencia en el cargo público que él tiene, ¿no?, y que además hacia el principio o a la afectación del principio de responsabilidad subjetiva, el principio de razonabilidad, y hay además una dimensión, claro, colectiva del derecho a la permanencia en el cargo público, que tiene que ver precisamente con el principio democrático, ¿no?, que personifica a la nación y él fue elegido por voluntad popular, ¿no? Entonces, además, detrás de la infracción a sus derechos subjetivos, digamos, también hay la protección de un principio democrático más general, ¿no? Que, bueno, de todas maneras es algo que se debe tener en consideración al momento de evaluar la dimensión de la afectación constitucional, pero en el seno de un proceso de amparo. Yo creo que es la vía correcta. El derecho al sufragio pasivo también habría sido transferido, ¿no? Claro,
Claro, el derecho que tienen las personas, pues, igual de ser elegido, ¿no? Y permanecer, en el cargo público. Ajá, claro. Si no hubiera supuesto, en este caso constitucional, que habilite una... Finalmente hay toda una discusión en nuestro país, no sé si correcta o no, vinculada a la actuación del Congreso, a las actuaciones parlamentarias y que estas no se puedan realizar, ¿no? Si tuviéramos que transitar hacia una reforma para zanjar esta discusión que ha sido aceptada por el Tribunal Constitucional en algunos casos, para clarificar qué supuestos de vacancia presidencial pueden ser revisados y cuáles no, o qué decisiones del Congreso pueden ser revisadas y cuáles no. Yo sé que esta es una pregunta que probablemente no tenga que resolver un juez, pero sí me gustaría conocer su opinión, ¿no? O sea, ¿qué reformaría usted en la Constitución? Claro, a ver, lo primero es que creería que los supuestos de vacancia presidencial deberían ser más objetivos, ¿no? El supuesto de vacancia por incapacidad moral es el que últimamente ha sido, pues, utilizado de diversas formas y se presta básicamente a una resolución de la vacancia en función a los votos que se tienen en el Congreso, ¿no? Entonces, yo creería que, y obviamente eso es muy difícil además de debatir en un proceso constitucional, porque podría ser muy subjetivo decir si había incapacidad moral o no, ¿no? Entonces, yo creería que más bien esa causal debería eliminarse y deberíamos más bien quizás ampliar los supuestos por los cuales en el 117 el presidente puede ser, ¿no? Destituido del cargo, ¿no? Para ampliarlos incluso en el caso de la suspensión temporal, ¿no? De repente cuando se enfrentan casos de corrupción, ¿no? Quizás puede plantearse la posibilidad de una suspensión temporal, pero el caso de corrupción depende de que el Poder Judicial determine que hay un caso de corrupción y que hay indicios graves de un caso de corrupción y eso sea aceptado por el Congreso para efectos de una suspensión del cargo hasta que el Poder Judicial determine. Además deberían darse, creo yo, regulaciones especiales para que los procesos sobre corrupción que enfrente un presidente de la República sean llevados, pues, por salas especializadas y además en tiempos cortos y razonables, ¿no? Para que, digamos, la situación legal o penal del presidente pueda ser definida, ¿no? En sede, creo yo, siempre judicial. A mí, desde mi punto de vista, esas cosas no deberían dilucidarse en el Congreso, ¿no? Si es que existe una responsabilidad penal, ¿no? Eso es algo que debería definir el Poder Judicial. No debería depender del Congreso si un presidente es procesado penalmente o no es procesado penalmente, ¿no? Así como se eliminó la inmunidad parlamentaria, yo considero que el antejuicio político es un tema que también debería eliminarse de la Constitución, porque me parece que la experiencia ha demostrado que ha sido utilizada o para exculpar a quienes no debieron ser culpados o para inculpar más bien a quienes de repente no debieron ser procesados, ¿no? Tenemos diversos casos que después han sido judicializados, ¿no? De personas que han sido sancionadas por el Congreso y el Poder Judicial después se ha dicho que no procedía, ¿no? Entonces, yo creo que la eliminación del antejuicio político es algo que debería salir de la Constitución, ¿no? Los temas de responsabilidad penal deberían verse exclusivamente a nivel de la Corte Suprema, ¿no? Yo pensaría que esos mecanismos son además bastante antiguos, ¿no? Responden a otras realidades muy distintas a las actuales, ¿no? Hay separación de poderes, donde el Poder Judicial se ha especializado, ¿no? Además hay una Junta Nacional de Justicia que precisamente trata de garantizar la autonomía de quiénes son los jueces, ¿no? Quiénes son los jueces no pasa por el Congreso actualmente como era antes, ¿no? Yo creo que hay un contexto totalmente diferente que debería pensar que las responsabilidades de tipo jurídico, penal, deberían verse exclusivamente a nivel del Poder Judicial y no pasar por el Congreso de la República.
usted es el juez que tiene que resolver este amparo que ha presentado el abogado del presidente. Y solo para reforzar y para ver un poco cuál sería esa línea argumentativa que usted utilizaría para resolver este caso, ¿no? Un poco en base a lo que ella nos ha contado, nos ha informado. Claro, sí, un poco, bueno, primero a nivel procesal, ¿no? Evidentemente, los dos primeros escollos son si existen derechos fundamentales o ámbitos constitucionalmente protegidos de esos derechos que se encuentran involucrados. Y efectivamente acá yo diría que sí, ¿no? El derecho, como decía, a la permanencia en el cargo público, al debido proceso y su garantía de responsabilidad subjetiva, ¿no? Y el principio democrático, ¿no? Ahora, el otro es que no existan otras vías procesales, ¿no? En este caso, efectivamente, no existen vías procesales distintas para cuestionar actos parlamentarios, ¿no? Que no sea el proceso amparo, ¿no? Ni el contencioso administrativo ni ninguna otra vía está hecha para cuestionar los actos parlamentarios, ¿no? Entonces, y además reforzaría la tesis, digamos, a nivel de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y el propio Tribunal Constitucional, que no existen actos exentos de control constitucional, ¿no? Y que el debido proceso parlamentario se aplica, el debido proceso se aplica en toda sede, incluso en sede parlamentaria, ¿no? Y por tanto, el Poder Judicial está habilitado, si es que se invoca, ¿no? Afectación de derechos fundamentales, para controlar la decisión adoptada por el Congreso de la República. En el fondo del asunto, de acuerdo a esos principios invocados, yo diría que efectivamente hay razón, ¿no? En la demanda, en el sentido de que se ha afectado el derecho a la permanencia en el cargo público, que en este caso tiene un carácter reforzado porque el presidente es la máxima autoridad del país, es elegido por el pueblo, ¿no? Y la Constitución, leída de forma sistemática, le da un marco de protección reforzado, ¿no? Un marco más bien limitado de supuestos en los cuales el presidente debe ser vacado o destituido de la presidencia, ¿no? Entonces, en función de ello, los supuestos que se invoquen para su destitución deben ser altamente graves y justificados en la responsabilidad que él incumple, lo que en este caso no ha sucedido porque no existía responsabilidad subjetiva alguna por parte del presidente para haber retornado al país después del plazo fijado por el Congreso de la República, ¿no? Esa sería más o menos la línea de argumentación. ¿Tienes otra pregunta? No. De repente es algo muy quisquilloso, pero siempre los civilistas hacen, yo sé que usted está en el ámbito constitucional, ¿hay diferencia entre el caso fortuito y fuerza mayor? Yo entiendo que sí, pero la verdad ahorita no lo recuerdo con sinceridad de caso. Sí recuerdo que hay diferencia, pero en ese momento no recuerdo. Yo creo que esta es una fuerza mayor en realidad y muy poderosa, 8.8. Sí. Bueno. Doctor León, muchas gracias por la entrevista. Nosotros ahora procederemos a hacer una evaluación y tenemos que entregar nuestras propuestas de evaluación a la Junta, ¿no? Para que continúen el proceso. Eso se queda acá, ¿no? Creo que usted lo va a tener que entregar. Vamos a llamar a ver a los miembros de la